Bien. El día de ayer, jóvenes, quedamos en lo siguiente. Estamos haciendo ya los pasos para elaborar la encuesta. Hay que ir siguiendo un conjunto de pasos para poder lograr realizar el análisis estadístico que queremos hacer. Entonces, nos habíamos definido como temática reactivación de la economía y el trabajo en Bolivia después de la cuarentena del COVID-19. El problema decía así: muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por las actividades laborales que desempeñaban diariamente, provocando la falta de alimentos y medicamentos para el tratamiento de las enfermedades. Las pequeñas y medianas empresas están paralizadas, provocando la falta de oferta de trabajo, despidos del personal y reducción de sus ingresos por la escasa producción y comercialización de sus productos o servicios. ¿Cuál era el objetivo? Realizar una encuesta para recabar datos referentes a la economía de las familias y empresas, pymes, para determinar las estrategias que permitirán reactivar la economía y el empleo en Bolivia. No teníamos ni una pregunta. Así que rápidamente vamos a ver qué deberíamos hacer, jóvenes. Una opción es de que hagamos dos encuestas. Una para empresa y una para persona. La otra opción es crear algo parecido a un tipificador. Que me permita saber si es una empresa o un negocio, aunque en realidad mejor es hacer dos encuestas separadas. ¿A cuál de las dos encuestas nos abocamos más? Porque fíjense que tenemos aquí dos problemas. Una que habla netamente de las familias y otra que habla más de las empresas. Porque si no, la encuesta no va a salir muy grande. Y obviamente va a ser muy complicadito analizar porque vamos a tener datos de dos tipos de fuentes muy distintas. ¿Les escucho, jóvenes? El que dice que las familias han dejado de percibir ingresos por las actividades laborales. Ya, bien. Creo que me parece que hay una buena observación. Muchas familias han dejado de percibir ingresos por la... ¿Cómo? Por la recesión, así, podría ser, ¿no? Por la recesión de las actividades laborales, porque recesión tiene que ver con lo que es a ver, un ratito. A ver. Muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por la disminución, por la reducción. Hay que mejorar un poquito esto de acá, ¿no? Un ratito ahí, no, dejémoslo un rato a ver. Muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por la paralización, ¿no? Por la paralización, a ver, colocamos, de las actividades laborales que desempeñaban diariamente. Creo que está mejor allí, ¿no? Ahora vemos si hay algo. Bien. A ver, muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por la paralización de las actividades laborales que desempeñaban, provocando la falta de alimentos y medicamentos para el tratamiento de enfermedades. ¿Está mejor así? En todo caso, ¿cuál de estas dos encuestas haríamos? Tenemos dos problemas, jóvenes, que son muy similares. Una que ataca a las familias y otra que ataca a las empresas. Decidamos, por favor, de una vez, jóvenes. ¿Cuál agarramos? Para mí me da lo mismo agarrar cualquiera de ellas, pero hay una ventaja de que la familia boliviana tenemos más opciones de poder hacerle más preguntas. Sin embargo, la empresa tendríamos que preguntarle eso a los gerentes, administradores de la empresa. Me parece que esto nos costaría un poquito más.
Al de la familia. Al de la familia creo que sería mucho más fácil porque cualquier persona puede responder. La encuesta lo publicamos y ya nomás empiecen a comentar. Bien, ¿qué le preguntaríamos a las familias jóvenes? ¿Hacemos una encuesta a cada jefe de familia, a cada persona o a cada persona en forma individual? ¿Y qué le preguntaríamos? ¿Cuál sería la primera pregunta que le hacemos? Una pregunta puede ser si es que ha estado recibiendo algún tipo de ingreso en estas semanas o meses. Ya, entonces, ya. Entonces así sería. ¿Ha tenido ingresos durante estas semanas de la cuarentena? Esa sería una pregunta. ¿Eso sería la pregunta? ¿Listo? Dice, ¿ha tenido ingresos durante estas semanas, durante esta semana de la cuarentena? ¿Está bien la pregunta? ¿O va por ahí bien? ¿O era otra cosa lo que queríamos preguntar? Ya. ¿Cuáles son las respuestas posibles que me va a responder? ¿Sí y no? ¿O le decimos sí, no y más o menos? Por favor, participemos, jóvenes, porque si no participamos, esto no funciona. Les cuento eso. Para eso simplemente yo agarro, les digo, vamos a hacer esta encuesta y no creamos la encuesta de cero. El crear una encuesta implica la participación de todos. Sí o no. Ya. Serían sí y no, entonces. Bien. Entonces, sí y no. Más o menos, nada. Solamente sí, ¿no? Sí, no, ya. Bien. Otra pregunta que le haríamos a cada persona. Una pregunta clásica, ¿cuál podría ser, jóvenes? ¿En qué zona vive? Ahora, una pregunta, ¿esto lo vamos a hacer solamente a los de Santa Cruz? ¿Solamente a los de todo Bolivia? ¿A quiénes vamos a hacer la encuesta, jóvenes? Es la otra pregunta que debemos también dilucidar. O sea, ¿para quiénes va a hacer esta encuesta? Tenemos que delimitar el espacio geográfico, la delimitación geográfica. ¿A quiénes le va a llegar esta encuesta? ¿Para quiénes es? ¿Qué departamento se encuentra? Sería la otra. ¿Ya? Porque si vamos a hablar de todo Bolivia, por ahí llega La Paz, al Beni. Sí, porque ahí arriba dice muchas familias bolivianas. Sí. Si haya sido solo de Santa Cruz, tendría que decir muchas familias. Boliviana, ya. Entonces podemos decir, ¿en qué departamento vive? ¿Sí? Sí, estaría bien así. ¿En qué departamento vive? Ya, bien. Ya, entonces sabemos con esto en qué departamento vive. Vamos a saber si ha tenido ingresos o no ha tenido ingresos durante estas semanas. Algo que nos interesa mucho es el sexo, si es hombre o mujer, ¿sí? Sería bueno también saber si es qué rol familiar cumple, digamos, dentro de la familia, digamos, si es padre, si es, ¿cómo le llaman? Jefe de familia, jefa de familia, ¿cómo le llaman? Hijo, o padre, madre, hijo, algo así como eso. ¿Qué rol desempeña, dice, ¿no? Desempeña, ¿no? En la familia. Creo que ahora ya inclusive ya han colocado otro tipo de calificación, ¿no? Si es porque por más que sea hijo, a veces es la persona que mantiene la familia. Creo que
¿Cómo le llaman ese tipo de roles, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, uno puede ser de que sea simplemente un hijo o hija. La otra opción es que pueda ser, creo que llaman proveedor, algo así, es el que provee, el que en otras palabras les mantiene, ¿no? Hasta económicamente a todos, les da el sustento. O le colocamos simplemente aquí. Padre de familia, madre de familia. Eso está bien. ¿Qué? Eso está bien, padre de familia o madre de familia. Ya. Y el otro sería hijo o hija. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, sexo, en qué departamento vive, si ha tenido o no ha tenido ingresos, qué rol desempeña. ¿Qué preguntas más podemos hacer los jóvenes aparte de eso? Podría ser en qué sector de la actualidad trabaja o si trabaja o no, o si Ya. está trabajando. Ya. ¿En qué sector dice, no? Si tiene su negocio propio o es Ya, un bien. trabajador más. Me parece súper eso, ¿eh? ¿En qué sector dice, no? ¿En qué sector comercial puede ser? ¿En qué sector trabaja? No me directamente, ¿no? ¿En qué sector trabaja? Ahora, ¿qué sectores podemos colocar, jóvenes? Sector comercio, que es el más común. Industrial. Ya, el industrial, Educación podría ser. educación también, en caso de que sean profesores, ¿no? Bien. ¿Y algún otro sector más? El transporte. Transporte. Los que tienen su propio negocio también podría ser, Lisa. ¿En qué sector trabaja? Ahora, lo que sí podemos preguntarle, otra pregunta, ¿no? Si el negocio es propio o no es propio. Eso sí. Si, Independiente. ya, tipo de, ¿qué tipo, no? Que este tipo de empleo, ¿sí? El tipo de empleo que tiene. Tipo de empleo, ¿estará bien así? Tipo de trabajo, tipo de empleo. Entonces nos tendría que responder si es independiente. O dependiente. Dependiente. Esta es la relación, ¿no? Decimos relación. No, se llama así, relación, dice, ¿no? Relación con el empleo, se llama. Su relación con el empleo. ¿Qué relación tiene con su empleo? Sería, ¿no? ¿Qué relación tiene con el empleo? Si es independiente o dependiente. Vamos. ¿Alguien más quiere hacer una? ¿Qué más podríamos preguntarle? Vamos yendo, ya de poco ya está armándose. Podría ser si es empleado o negocio propio. Justamente de eso se trata de acá. ¿Qué relación tiene con su empleado? Si es independiente, es propio negocio. Dependiente, que es empleado. A no ser que cambiemos. ¿Qué relación tiene con el empleo? Y decimos acá. ¿Con qué tipo de empleo cuenta? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de empleo cuenta? Porque ahí dice qué relación tiene con el empleo. Creo que se entiende más como si es el jefe o un empleado. O sea, no mucha gente le van a entender a la encuesta a esa pregunta. Pero más arriba dice en qué sector trabaja. Sí. Aquí dice. Sí, pero ahí, o sea, dice el sector y aquí dice el empleo, relación con el empleo. ¿Qué relación tiene con su trabajo? Entonces, ¿qué relación tiene con su trabajo? Podría ser con su trabajo, para que no se vean si es independiente o dependiente. O si no, cambiamos las palabras independiente y le decimos negocio propio. ¿Y el otro cuál era? Empleado, ¿no? Podemos cambiarle esto, que tenga negocio propio, así independiente. Negocio propio, tiene su propio negocio, propia empresa. Y el otro que sea empleado, digamos, ¿no? ¿Eso es lo que me querían decir?
¿Sí? ¿Qué relación tiene con su trabajo? Es mi negocio propio, dice el otro. Sí, no, soy empleado del trabajo. Inge, en la Sí, pregunta así está 5 bien. faltaría que si no trabaja, que sea ninguno. Por ahí no trabaja en comercio, industrial, educación, transporte, entonces faltaría la respuesta ninguno. Ninguno, ya. Entonces, no sería ninguno, porque casi la mayoría trabajamos, pero ya podía ser ninguno, pero también debería haber la opción otro, ¿no? Sí, otro. Exactamente. Otro o ninguno. Bien. Ahora, una cosa, hasta aquí podemos ver, jóvenes, que esta encuesta es completamente cualitativa. O sea, puro texto es lo que nos va a responder. En ningún momento estamos preguntando cosas que nos permitan calcular, realizar, digamos, cálculos, operaciones numéricas. Y a veces en encuestas, cuando hago análisis, digamos, en SPSS, no me funciona bien porque justamente le pregunto el color de su pelo, el color de su, ¿no? De qué sea su tamaño, me entiende la gordura, pero no preguntamos datos que nos permita calcular, determinar otras cosas más. Una opción podría ser decirle cuál era la proporción de ingresos que tenía, qué edad tiene, por ejemplo, no le hemos preguntado, cuántos hijos tiene, no le hemos preguntado, para poder ver, fíjese nuestro problema, tenemos que responder a este problema. Dice, muchas familias bolivianas han dejado de percibir ingresos por la paralización, dice, de las actividades laborales que desempeñaban, provocando la falta de alimentos, dicen, medicamentos y medicamentos. Tal vez está por acá nomás, sí, sabemos que es para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Obvio. O sea, y medicamentos. Listo. Hasta ahí nomás, por demás creo que está. Muy largo. ¿Por qué no decir que alimentos para alimentarse? Obvio que es para eso, ¿no? Medicamentos para curarse. Entonces, tenemos que responder esto. Nuestro objetivo es realizar una encuesta para recabar datos referentes a la economía de las familias. Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer dos objetivos para después cambiarlo. Referente a las familias. ¿No? A ver, realizar una encuesta para recabar datos referentes a la economía de las familias bolivianas, directamente. Bolivianas, vamos a arreglar, para determinar las estrategias que permitan reactivar la economía y el empleo. Y el trabajo, no empleo, y el trabajo, ¿no? La economía y el trabajo. Nada más. Listo. Va mejorando, va mejorando. Guardaremos. Ahora, tenemos que responder eso. Tenemos el sexo, el departamento donde vive, si ha tenido ingresos, qué rol desempeña en su familia, en qué sector trabaja, qué relación tiene con su empleo. Ahora, no le hemos preguntado tampoco la edad. Podía ser al inicio decir qué edad tiene, la edad que tiene. Bien. ¿Qué más podríamos preguntar a los jóvenes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, no? ¿En qué departamento vive, no? ¿No sería bueno preguntar cuántas personas viven en la casa, digamos, donde se hace la encuesta? Podría ser, pero mejor sería por familia, creo. Porque esto no va a ir usted a la casa. Acuérdese que esto lo tenemos que hacer una encuesta tipo online. Y es muy difícil querer recabar eso, esa información. Pero sí podemos decir, ¿no? Ingeniero, Sí. una de las preguntas podría ser, como dice, ¿qué estrategias tiene la familia para reactivar la economía? Una de las preguntas puede ser, en caso que la empresa ya no requiera de su servicio que usted brinda, ¿cuál de las alternativas usted realizaría? Y la respuesta podría ser buscar otro trabajo, me dedico al comercio, apertura a otro negocio, respuestas así. Me parece súper, sí. En caso de que la empresa dice, ¿no? O negocio, le llamamos, ¿qué desempeña? ¿Qué desempeña? Dicen. Ya. Vamos a hacer un poquito más amplio, ¿ya? En caso de la empresa o negocio, en caso de la empresa donde trabaja, dicen, trabaja. Mejor así. En caso, no lo hagamos muy grande, en caso de que la empresa donde trabaja, ya no requiera
de sus servicios, ¿no? ¿Qué actividad realizaría? Coma. ¿Qué actividad realizaría? Y entonces aquí tendríamos opciones como, ¿qué dijo? Buscar otro trabajo similar o menor, al igual salario de lo que gana. Ya, buscar otro trabajo. Otra opción. Con similar, de menor o igual salario. Ya, buscar otro trabajo. No, pero las opciones, ya, una opción es que busque otro trabajo. Claro. Buscar otro trabajo. Buscar otro trabajo similar sería entonces. Bien. O sea, buscar otro trabajo que está vinculado con lo que él sabía. Otro. La otra opción sería iniciar un nuevo negocio. ¿Eso me dijo? Sí, apertura de un nuevo negocio. Ya. Aperturar, dice, ¿no? Aperturar un nuevo. Como muchas personas lo están haciendo, vendiendo barbijos, cosas así. Correcto. Hay muchas personas que se están dedicando a hacer otra. Por ejemplo, si de mí no me funciona mi negocio, tengo que buscarlo por cualquier otro. ¿Qué voy a hacer? Imagínense, ¿no? Se pone grave el asunto. Buscar otro trabajo similar, aperturar un nuevo negocio. ¿Y cuál sería la otra opción? ¿Tienen alguien más? ¿No se nos ocurre nada? Bien, por el momento entonces, hasta ahí nomás vamos. Otra pregunta que podemos hacerlo, ya van casi 10, ¿está bien? ¿Va yendo bien? Pero hasta ahorita solamente le hemos preguntado las preguntas que son cuantitativas. Voy a marcarlo. ¿Cuántos hijos tiene? No le hemos preguntado cuál era su ingreso en el negocio anterior. Cuál era más o menos el margen de su negocio. O no sé cuánto ganaba. No le hemos preguntado datos numéricos. Y cuando no le preguntamos datos numéricos, jóvenes, no tenemos para poder realizar cálculos bastante interesantes en ese PSS, le cuento. Porque ese PSS nos ayuda a muchos jóvenes a poder calcular, por ejemplo, promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar y todo eso. La única variable cuantitativa es la edad. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo le preguntaríamos cuál era el promedio? Tal vez podemos decirlo, ¿no? ¿Cuál era el promedio? ¿Cuál era el promedio de ingresos? Dice, ¿no? De ingresos en su trabajo. ¿Cuál era el promedio de ingresos que obtenía en su trabajo? Ahí podemos poner de 1.000 a 2.000 bolivianos, de 2.100 a 3.000 bolivianos, de 3.100 a 4.000, así. Sí, podía ser. Pero yo les sugiero que esto lo dejemos abierto para que yo le enseñe una técnica de cómo se puede posteriormente agarrar y poder clasificar. ¿Le parece bien? ¿Qué él me diga? Por ejemplo, bueno, yo ganaba más o menos 2.500, 1.700, así, ¿no? El otro así, yo ganaba 5.100, a veces sacaba 5.200, dice. Y la gente más o menos le habla así con mucho recelo, si le cuenta. No toda la gente, digamos, tenemos, digamos, esa capacidad de poder decir cuánto realmente ganamos. La mayoría ocultamos eso. Peor todavía si es casado, no le comparte nada a la esposa. ¿No? Se queda sin plata el tipo. Entonces, el promedio, ¿cuál era el promedio de ingresos que obtenía en su trabajo? No le hemos preguntado tampoco si él está trabajando actualmente de forma virtual, porque hay muchos negocios, hay muchos empleados que sí están trabajando. Mire, ha tenido ingresos durante a no ser que esta pregunta me responda, ha tenido ingresos durante estas semanas, durante la cuarentena, sino a no ser que esta lo utilicemos para eso. No le hemos preguntado una pregunta bien concreta si la persona está trabajando o no está trabajando. Simplemente le hemos dicho si ha tenido ingreso y él podía, sí, puede ser el bono, pero eso no es un trabajo.
El bono es para unos cuantos meses nomás, pues, nada más. La pregunta sería, ¿trabaja actualmente vía internet o Decimos así, está realizando, sí, realizando, dice, ¿no? Actualmente, dice, ¿no? Alguna actividad laboral, podría ser, y nos podría decir, está realizando alguna actividad laboral, pero hasta aquí tendríamos la respuesta sí y no, me dicen, sí y no, tal vez. Ahora, lo que me interesa es cómo le hago la pregunta para saber qué tipo de actividad, ¿no?, laboral está realizando. Si es el trabajo normal o está realizando actualmente, a no ser que digamos, está realizando actualmente, o si no decimos, está cumpliendo, vamos a decir, está cumpliendo, a ver, vamos por ahí, está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales, mejor, con sus actividades laborales, aún así le dice sí y no. A ver, y tendríamos que hacer otra pregunta acá, ¿no? ¿Está cumpliendo actualmente con su actividad laboral? Sí, le dice. No. Listo. Podríamos preguntarle de qué manera está cumpliendo con su trabajo. ¿Ya? ¿Esa sería otra pregunta? sería la misma, solamente poner incisos ahí, digamos? O sea, si es en línea, si está asistiendo a su trabajo o si no está haciendo nada. ¿De qué manera, vamos a decir, de qué manera está cumpliendo con sus actividades laborales? Y aquí sí podemos preguntarle darle las opciones. Entonces, si está haciendo de forma presencial, personal, ¿no? ¿Presencial? ¿Está bien presencial? Sí. Virtual. ¿De qué manera está cumpliendo con sus actividades laborales? Presencial, virtual, y tal vez aquí podemos colocar no está trabajando o no trabaja. Dice, mire, ¿sabe que no estoy trabajando? ¿Le parece bien esa opción? ¿De qué manera está cumpliendo con su actividad laboral? Decimos, de forma presencial voy ya al trabajo, de forma presencial. Le dice de forma virtual y le dice, mire, ¿sabe que no estoy trabajando? Pero esa respuesta no sería arriba, donde dice está cumpliendo actualmente sus actividades laborales. Si responde no, es que no está trabajando. Entonces, sí y no. Entonces, estas dos preguntas serían válidas. ¿Lo dejamos esas dos preguntas más? Que si está cumpliendo, sí o no. ¿De qué manera está cumpliendo? Presencial, virtual. Y hay una opción que ahora están ocupando otros, la mixta. ¿Por qué? Porque algunos días van para dejar los informes, lo que han hecho, en documento, impreso, todo, y vuelven de vuelta a su casa. O los recogen de vuelta. Porque es fácil decir, sí, estoy haciendo ejercicio bien, esto me está sirviendo bien, le dice, no, pero cuando ya le pide los resultados no ha hecho nada el tipo. Ahora, ¿ha tenido ingresos durante estas semanas? Sí y no, dice, ¿no? ¿En qué lugar le decimos? Le hemos preguntado en algún lugar el promedio de ingreso, ¿no? Este también es numérico. Mire, fíjese, tenemos muy poquito todavía, ¿no? Edad, cuántos hijos tiene, cuál era el promedio de ingresos que obtenía en su trabajo, que obtenía ese, ¿no? Apertura de un nuevo negocio. A ver. Listo, ya tenemos más o menos una idea. ¿Le brincamos al diseño de la encuesta, jóvenes, de una vez? ¿O hay alguna pregunta más que podemos hacer? De una vez brinquémosle. De una vez brinquémosle, ya. Bien. Entonces, empezaremos. Vamos a hacerlo esto en SPSS primeramente para ver de que solamente tengo que seguir esto y voy a ir armando las opciones
para cada una de las variables. Entonces, la primera pregunta dice que debemos preguntar es el sexo. Vamos a hacer lo siguiente. Pero nosotros vamos a crear primero una pregunta que le vamos a llamar P00. El P00 es el número de la encuesta, por si acaso. Entonces, este tipo de encuesta, voy a escribir acá en etiqueta, va a decir así, número de encuesta. Es el número de la encuesta. Solamente por el momento, eso vamos a hacer. El nombre de etiqueta y el número de la encuesta. La pregunta siguiente va a ser el sexo. ¿Bien? Entonces, el sexo va a ser P01, la pregunta 01, y obviamente aquí escribimos la palabra sexo. Seguimos. Este es el nombre de la variable, dijimos, y estas son las etiquetas. Las variables siempre están codificadas. Le preguntamos ahora sobre la edad. Sería P02, y le decimos la edad. Bien. Ahora vamos, continuamos. ¿En qué departamento vive? Sería el P03. ¿En qué departamento vive? ¿En qué departamento vive? Le decimos la pregunta. La P04 habla de cuántos hijos tiene. ¿Cuántos hijos tiene? La pregunta P05 hablaría sobre si está cumpliendo sus actividades laborales. Está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales. ¿Está bien? La pregunta 06 dice, ¿de qué manera está cumpliendo sus actividades laborales? Bien. Ahora dice, ha tenido ingresos durante estas semanas de la cuarentena. P07. Ha tenido ingresos durante la cuarentena, dice. La pregunta 08. ¿Qué rol desempeña en su familia? ¿En qué sector trabaja? P10 sería esto, o no, P9, ¿no? P09, y aquí me equivoqué al escribir P08, tiene que ser con mayúscula, preferentemente. Ahora colocamos el P10. ¿Listo? Apurémonos, aceleramos nuestro paso. Bueno, yo tengo que acelerar, pues, ¿no? Aceleremos. ¿Qué relación tiene con su trabajo? La pregunta P11. Decimos, en caso de que la empresa donde trabaja ya no requiera sus servicios, ¿qué actividad realizaría?
Bien. La pregunta 12. La pregunta 12 indica lo siguiente. Dice, ¿cuál es el promedio de ingreso que obtenía en su trabajo? Bien. Bueno, jóvenes. Ahora, le pregunto, ¿podemos cambiar el orden de alguna pregunta? ¿Creen que hay alguna pregunta que debería hacerse antes que la otra? ¿Hay alguna nueva pregunta que podemos hacer, jóvenes? Algo que no estamos preguntando, jóvenes, es ¿cómo califica estos asuntos de la cuarentena? Si es aceptable o no aceptable, si está de acuerdo o no está de acuerdo, en qué proporción lo califica, si es más o menos bien. ¿Les parece bien hacer esa pregunta? ¿Aló? Sí. Ya. Entonces, ¿qué diríamos, no? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo, ¿no? Con la medida de la cuarentena, ¿no? Tomada, ¿no? Asumida, tomada sería, ¿no? La cuarentena, ¿no? Tomada, dice, ¿no? Por el gobierno transitorio, sería, ¿no? Porque es un gobierno transitorio, aunque a algunos no le agrada escuchar eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues es transitorio. Hasta que no haya un gobierno constitucional, jóvenes. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, eso tendría... Ahora, para que sea numérico, podemos cambiar la pregunta y decirle, ¿no? ¿Qué calificación? Mejor sería así, ¿no? ¿Qué calificación? Calificación, dice, ¿no? Le da, dice, ¿no? Le da a la medida tomada por el gobierno, a la medida, dice, ¿no? A la cuarentena, a la medida, dice, ¿no? A la medida, dice, ¿no? De la cuarentena tomada por el gobierno transitorio, dice. Y esto sería nuestra pregunta número 13. Bien. Ahora, jóvenes, una vez que he hecho, asumiendo que